Bueno, en este archivo llamado Fundamentos 1.0 tenemos como objetivo principalmente entender la dinámica de los estados financieros desde un punto de vista bastante básico. Vamos a empezar con el primer supuesto. El primer supuesto es, digamos, cómo empieza la compañía, ¿no? La compañía en este caso empieza con únicamente capital de los inversionistas. Como vemos, los inversionistas han invertido en este negocio $20.000 y no han tomado ningún tipo de deuda bancaria de ningún acreedor, o sea, es decir, no hay dinero de terceros. Eso significa que el total del capital invertido es de $20.000. Como podemos apreciar, el dinero de los inversionistas es exactamente igual al capital invertido porque no tenemos deuda. Vuelvo a repetir, esta es una empresa sin apalancamiento financiero, sin utilización de endeudamiento. Imaginemos que estos inversionistas tienen una expectativa de retorno, es decir, un retorno esperado del 12%. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que están esperando que estos $20.000 generen un retorno por encima o igual a este 12%. El segundo punto es simplemente analizar la estructura de capital. En este caso, el peso relativo del patrimonio, es decir, del dinero de los accionistas, es el 100%. Es decir, los accionistas, el patrimonio de la compañía representa el total del capital invertido. En este caso, la deuda obviamente tiene un peso de 0%. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque lo único que hemos hecho es representar los números que tenemos en la parte superior en porcentajes para definir los pesos relativos. En el caso de que se tenga deuda, por ejemplo acá voy a incrementar de 0, voy a poner 10.000. Si tuviésemos 10.000 de deuda, el capital invertido sube a 30.000 y los pesos relativos variarían. Y así sucesivamente. Bueno, voy a regresar a las cifras originales y con eso tenemos una estructura de capital financiada 100% con patrimonio de los accionistas. Vamos a imaginar que la tasa impositiva es de 29.5%. Entonces, lo que tenemos es que vamos a arrancar con los primeros movimientos y imaginemos que el primer movimiento de caja ha pasado, digamos, a realizarse la primera inversión. ¿Eso qué significa? Significa que la compañía aún no ha iniciado operaciones, consecuencia de la utilidad neta es cero. Tampoco hay ningún activo a depreciar ni ningún intangible a amortizar. No existe ninguna variación, movimiento de capital de trabajo porque al no tener operaciones no hay capital de trabajo asociado a esas operaciones. Eso significa que el flujo de caja operativo es de cero. No hay operación, entonces no hay flujo de caja. Así de sencillo. Pero ¿qué es lo que ocurre en el siguiente nivel, que es el flujo de caja de inversión? Lo que ocurre es que tenemos una inversión en activos fijos por $19.500. ¿Eso qué significa? Significa que hemos tomado de los 20.000 que existían al momento inicial como caja, dinero efectivo puesto por los inversionistas, y 19.500 los hemos invertido, se han desembolsado en la adquisición de activos fijos para iniciar operaciones. ¿Eso qué significa? Significa que el flujo de caja de inversión es de 19.500. Como bien hemos mencionado, en este negocio no hay préstamos bancarios, no hay utilización de deuda financiera, consecuencia, préstamo cero. Como no ha habido ninguna utilidad, ninguna ganancia, no hay nada que repartir, entonces pago de dividendo cero. El flujo de caja financiero, que en este caso lo hemos simplificado únicamente a préstamos y pago de dividendos, es también cero. ¿Eso qué significa? Significa que al final del periodo, y básicamente lo que hemos representado acá en términos de variación de la caja es lo siguiente. Flujo operativo menos flujo de caja de inversión menos flujo de caja financiero. ¿Eso qué nos da? Nos da la variación de la caja. En este caso es una variación negativa.
de 19.500. Como bien mencionamos, la caja inicial era de $20.000, entonces la caja final es de 500. Es decir, ¿cuánto nos queda de efectivo de los $20.000 que pusieron los accionistas al inicio de este emprendimiento, de esta compañía? Nos quedan solamente 500. ¿Por qué? Porque el remanente fue invertido en un activo fijo. En términos prácticos, ¿qué es lo que ocurre con el balance inicial de esta empresa? Lo que va a ocurrir es que la caja se toma de este flujo, es de 500, y automáticamente registramos los 19.500 como activo fijo. Es lo que podemos ver acá, ¿no? Con esto tenemos un total de activos de 20.000 y esto tendría que hacer un match, siguiendo el principio de partida doble, con los pasivos y el patrimonio. Como bien hemos visto, acá no se generan pasivos. Tenemos el patrimonio de 20.000, que es igual al capital inicial de 20.000, y con eso tenemos un match de 20.000 en total de activos versus pasivo patrimonio también de 20.000. Ahora, vamos a imaginar que esta compañía tiene una depreciación en línea recta a 15 años, ¿ok? Los activos que tiene esta empresa, que son los únicos activos que digamos que posee, se van a depreciar a lo largo de 15 años. Eso significa que la depreciación anual de estos 19.500 que tenemos en este momento inicial va a llevarnos a una depreciación de 1.300. 1.300. ¿Eso qué significa? Ok, y aquí nos vamos al estado de ganancias y pérdidas del primer periodo de operación. O sea, en otras palabras, acá hemos iniciado con este balance. Ahora vamos a registrar los movimientos que se dieron durante el primer periodo. Es decir, lo que pasó entre el balance inicial y el balance final. Ok, entonces vamos a imaginarnos que esta compañía generó ingresos por $18.000, ¿ok? Y de estos ingresos, 9.500 fueron costos directos, costos de venta, y la depreciación, que como bien hemos dicho, es de 1.300, el 50% en este caso se registra o se asocia al costo de ventas. Esto nos genera una utilidad bruta de 7.850. A esta utilidad bruta le vamos a restar los gastos asociados, los gastos indirectos asociados a la parte administrativa, a las ventas y también a todos los gastos, digamos, generales de la compañía. ¿Ok? Estos gastos representan $4.000. El 50% remanente de la depreciación que ahora se asigna a estos gastos indirectos, a estos gastos generales, que también es de 650, se va a registrar en esta línea. Con ello tenemos una utilidad operativa EBIT de 3.200. Como podemos apreciar, 7.850 menos 4.000 de gastos indirectos menos la depreciación de 650 nos deja una utilidad operativa de 3.200. Como bien ya hemos mencionado, no existen gastos financieros porque no hay deuda, es decir, no pueden haber estos gastos porque simplemente no se pueden asociar a ninguna posición de deuda que la compañía tiene en este momento. Entonces, gastos financieros es igual a cero. Eso significa que nuestra utilidad antes de impuestos es de 3.200. Exactamente igual que nuestra utilidad operativa. Acá ya me voy adelantando, ¿no? La consecuencia de no tener gastos financieros es que esta utilidad neta va a ser exactamente igual a nuestro NOPAT. ¿Qué es el NOPAT? Es el Net Operating Profits After Taxes, que es básicamente calcular la utilidad neta directamente desde el EBIT. Entonces tenemos impuestos por 944. Estos impuestos se calculan en base a la utilidad antes de impuestos y se multiplican por la tasa impositiva, digamos, indicada, ¿no? Con ello llegamos a una utilidad neta de 2.256. Básicamente es utilidad antes de impuestos menos los impuestos.
Bueno, acá empezamos ya a jugar con otras variables que nos van a ayudar a construir nuestro flujo de caja final. La primera de ellas es el porcentaje de payout. ¿Cuál es el porcentaje o ratio de payout? Es el monto en términos porcentuales que se reparte a los accionistas en forma de dividendos. En otras palabras, si yo digo acá 25%, significa que yo voy a utilizar la utilidad neta, la voy a multiplicar por este ratio y con eso voy a calcular el monto a pagar en dividendos a los accionistas. Si yo incremento este número, como bien podemos ver, suben los dividendos. Si yo disminuyo el número, se reducen los dividendos. ¿Eso qué significa? Significa que el 25% de las utilidades generadas por el negocio van a salir del negocio. Consecuencia, el 75%, es decir, el complemento, va a ser el dinero que se va a retener. En otras palabras, siempre vamos a tener un monto de dinero que sale del negocio, que va, digamos, a manos de los accionistas en retribución al capital que han puesto en el emprendimiento, y otro porcentaje que se retiene para asegurar la continuidad del negocio y las inversiones futuras. A eso le llamamos la retención. Otra forma de verlo es, digamos, el complemento del payout vendría a ser la tasa de retención. Este es un concepto que vamos a ver más adelante. En este momento lo estoy calculando, pero básicamente es tasa de retención, sería el 75%. Ahora vamos a calcular el flujo de caja final. Para ello vamos a partir de la utilidad neta del periodo, los 2.256, y luego lo que vamos a hacer es devolverle la depreciación y amortización, los 1.300. Estos 1.300, como bien sabemos, se los hemos quitado en el estado de ganancias y pérdida a las cuentas. Es decir, la utilidad neta considera esa depreciación y amortización como una salida. Se han quitado tanto, digamos, en la parte que corresponde al resultado intermedio de utilidad bruta, en esta parte, depreciación asociada a costo de ventas, y luego en la utilidad operativa, también en la parte que está asociado a SG&A o gastos indirectos generales. ¿Por qué hacemos esto? Porque como bien hemos conversado anteriormente, la depreciación y amortización es simplemente un efecto contable, este efecto contable, del reconocimiento del costo, de un activo fijo. O sea, en estricto, como podemos apreciar, la salida de efectivo se dio en el periodo inicial, cuando nosotros hemos adquirido estos activos fijos. Es decir, los 19.500 ya salieron de la compañía. Sin embargo, estos 19.500 nunca se registraron en un estado de ganancias y pérdidas porque no se registran en este estado, sino que se van, digamos, reconociendo en la medida que se va depreciando el activo. Esa es la idea. En otras palabras, la depreciación no es otra cosa que el reconocimiento de la recuperación de esa inversión, pero desde un punto de vista contable. Consecuencia, estos 1.300 que fueron repartidos, 650, 650, no salieron de la caja de la compañía en ese periodo específico, sino que ya habían salido al principio en la adquisición. Entonces, ¿qué hacemos? Como no es una salida de efectivo real, se los devolvemos. Con eso, digamos, lo que vendría a continuación serían las variaciones en el capital de trabajo operativo. Vamos a asumir, para simplificar simplemente, que esta compañía no tiene capital de trabajo operativo. ¿Ya? Es una, digamos, simplificación extrema, pero lo estamos haciendo para ir paso a paso. Eso significa que el flujo de caja operativo de esta empresa vendría a ser la utilidad neta más la depreciación y amortización. En este caso, 3.556. En este periodo ya no se dan, digamos, adquisiciones nuevas de activo fijo,
por lo que el flujo de caja de inversión es cero. No hay préstamos, pero sí tenemos pago de dividendos. ¿Estos dividendos de dónde se calcularon? Se calcularon de los dividendos que vienen de esta parte, que provienen de dónde? Provienen de multiplicar la utilidad neta por el payout. Nuevamente, el payout es el porcentaje de la utilidad neta que se decide repartir a los accionistas. Ese monto, digamos, está ligado a conceptos como la política de reparto de dividendos, cómo los accionistas ven el futuro de la compañía y otras variables, ¿ok? Que tienen que ver más con la gobernanza y tomas de decisión dentro de la organización. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? La variación de caja en este caso es la diferencia entre el flujo operativo y el flujo de caja financiero, porque el flujo de caja de inversión en este caso es cero. Eso nos genera una variación de 2.992. Con una caja inicial de 500, tenemos una caja final de 3.492. ¿Qué es lo que hacemos con esta caja final? Bueno, va a ser nuestro punto de partida para nuestro balance final. Y aquí vienen las cosas interesantes. Primero tenemos una caja final de 3.492, que proviene del cálculo que hemos hecho hace un momento. ¿Qué ocurre con el activo fijo? El activo fijo ahora lo llamamos activo fijo neto. ¿Neto de qué? Neto de la depreciación acumulada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el monto del costo de los activos fijos al inicio, que fue de 19.500. Luego tenemos la depreciación acumulada, que en este caso es un único periodo, es 1.300. Con eso se calcula el activo fijo neto. Es decir, al activo inicial le restamos la depreciación acumulada. Con eso tenemos, digamos, el total de activos, que vendría a ser la suma de la caja más este activo fijo neto, nos lleva a un monto de 21.692. ¿Qué es lo que ocurre del otro lado? Lo que ocurre del otro lado es algo bien sencillo. No tenemos deuda, no tenemos ninguna cuenta por pagar, ninguna obligación con terceros, entonces nuestros pasivos son cero. Nuestro patrimonio, y aquí viene la parte que considero más interesante en esto de la conexión de los estados financieros. Nuestro patrimonio se ha incrementado. El capital inicial o capital social de la compañía fue de $20.000. Esto no se ha modificado. Lo que ha ocurrido es que ahora parte de la utilidad neta se ha retenido en la compañía en una cuenta llamada resultados acumulados o resultado acumulado. ¿Qué vendría a ser este monto de 1.692? Este 1.692 vendría a ser el remanente entre la utilidad neta y lo que se repartió en dividendos. En otras palabras, vendría a ser el 75% de esta utilidad neta. Como mencioné hace un momento, significa que la retención, que fue de 75, es lo que se acumula en el patrimonio. Y como bien podemos ver, esto nos lleva a un balance con un cuadre, ¿no? Tenemos las cuentas de activos en 21.692 y las cuentas de pasivo y patrimonio en la misma cifra. Ahora, entonces, si nosotros queremos analizar la conexión entre los estados financieros, una forma simple sería la siguiente. Primero, tenemos que asegurarnos de poder llegar a nuestra caja final. Solamente podemos llegar a nuestra caja final si es que hemos hecho las variaciones en los diferentes niveles, nivel operativo, nivel de inversión y nivel financiero o de financiamiento. Con eso, el cálculo de la variación de la caja, nuestra caja inicial, y con ello llegamos a nuestra caja final. Entonces, primer conector, caja. Segundo conector, resultados acumulados. O sea, la manera como los estados financieros se conectan es a través del flujo de caja y luego a través del estado de ganancias y pérdidas. Como bien podemos ver, la utilidad neta calculada en el periodo, que es esta de acá, se ha multiplicado por un ratio de retención, si lo queremos ver así, ¿no? Pero en este caso lo único que hemos hecho es quitarle los dividendos. Pero si queremos demostrar
el cambio en el resultado acumulado, podemos hacer lo siguiente. Multiplico utilidad neta por 1 menos el payout. Y como bien habíamos dicho, este 1 menos el payout vendría a ser nuestra tasa de retención. Me va a salir exactamente la misma cifra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestros estados financieros se conectan, digamos, a través del flujo de caja, como hemos visto acá, y también se conectan a través de la cuenta de resultados acumulados. Ahora, veamos algunos indicadores de retorno. Como bien mencionaba, voy a empezar con el NOPAT. El NOPAT en este caso es exactamente igual a la utilidad neta. Acá hemos hecho dos cálculos del NOPAT. Uno de manera directa del EBIT. EBIT multiplicado por 1 menos la tasa impositiva. Y el segundo cálculo, que vendría a ser la utilidad neta, como bien podemos ver acá, más los gastos financieros, ¿no? O sea, aquí como vemos, utilidad neta, gastos financieros, multiplicado por 1 menos la tasa impositiva. Como en este caso no tenemos gastos financieros, el resultado nos va a dar exactamente igual, ¿no? O sea, en realidad lo que podremos llegar de un camino o del otro, pero como no tenemos gastos financieros, este cálculo vendría a ser irrelevante. ¿Ok? Entonces, puntos interesantes, como en este caso el patrimonio es exactamente igual al capital invertido, ¿no? Lo que va a ocurrir es que el ROIC, que se calcula NOPAT sobre capital invertido, que es este capital inicial, ¿no? Nos va a llevar un ROIC de 11.28. Ese ROIC de 11.28 en este caso va a ser exactamente igual al ROE. ¿Por qué se da esto? Porque tenemos utilidad neta igual a NOPAT y tenemos patrimonio igual al capital invertido. En otras palabras, cuando las compañías no tienen deuda en su balance, es decir, no han utilizado la palanca financiera para financiar, valga la redundancia, su negocio, en ese caso el ROE es igual al ROIC. ¿Qué significa eso? Significa que el retorno de la compañía a nivel operativo es exactamente igual al retorno para sus accionistas. Esto, en otras palabras, significa que no existe palanca financiera. No hay ganancia por haber tomado deuda. Este concepto lo vamos a desarrollar más adelante. Bueno, y lo que sigue son los cálculos simples de margen bruto, margen operativo, margen neto. Como bien podemos ver, se calculan en base a los ingresos totales. Todos los márgenes se calculan en base a los ingresos totales. Lo que tenemos finalmente es la comparación entre el retorno, digamos, el retorno logrado, en este caso del capital de los accionistas, versus el retorno esperado. Miren por qué tenemos un resultado negativo. Este resultado negativo es porque el retorno logrado, el ROE, que es de 11.28, es menor al retorno esperado de 12%. ¿Esto qué significa? Significa que desde un punto de vista de gestión no hemos logrado tener una rentabilidad que logre cubrir el costo de capital. Costo de capital de 12 y tenemos un retorno logrado de 11.28. En otras palabras, lo que sea, digamos, la consecuencia de esto es que hemos destruido valor. Ahora, recordemos que esta conclusión es una conclusión bastante simple, situada en un contexto de un solo periodo, es decir, puede caer en un enfoque de corto plazo. Porque bien, podríamos decir que esta empresa, como está en su primer periodo, en sus primeros
meses de operación, aún no ha llegado a la maduración suficiente para demostrar los flujos de caja que realmente reflejen el retorno sobre la inversión. Sin embargo, siempre es bueno saber cuáles pueden ser las consecuencias de hacer este análisis, digamos, simplemente tomando los resultados que logramos en un ejercicio. Y eso es lo que tenemos aquí. Por otro lado, también podremos calcular el retorno de los dividendos, que vendría a ser los dividendos pagados sobre el capital invertido. En este caso, vendría a ser exactamente igual al patrimonio, ¿no? El capital de los accionistas. Y finalmente tenemos nuestro cálculo Dupont, que en este caso principalmente lo que refleja es que no tenemos palanca financiera. Bueno, y eso es lo que tenemos en esta hoja de fundamentos, simplemente la conexión entre los estados financieros.